Bienvenidos, hermanos, nuevamente a la continuación del curso Romanos y Gálatas. En esta oportunidad, dando continuidad a la lección número 12, ahora parte B. Como recordaremos, en la lección anterior estuvimos iniciando el capítulo 8, en el cual veíamos los beneficios de la vida en el Espíritu, que Pablo aborda en todo el capítulo. Y mencionábamos que el cristiano ahora, dentro de la vida del Espíritu, tiene la potencia del Espíritu, el poder del Espíritu para poder decir no al pecado. A diferencia de su estancia bajo la ley de Moisés, su estancia en un estadio sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, en el cual el hombre se encontraba en un estado de miseria, sometido al mal que está en mí, dice el apóstol Pablo, sometido a la ley del pecado y de la muerte, como dirá el versículo 2 del capítulo 8. Pero ahora, en Cristo, aquellos que viven y están en Cristo y que viven bajo los lineamientos del Espíritu de Dios, estos han sido librados de la ley del pecado y de la muerte que regía como un estilo de vida y una realidad existencial continua en el hombre sin Cristo, pero que ahora han sido quitados de en medio del hombre a través de la fe y la redención que se ha recibido en Cristo. La frase del capítulo 7, versículos 24 y 25, miserable de mí, afirma Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, afirma el apóstol Pablo. Esa libertad y ese nuevo estado de vida, de potencia y de vida, solamente se ha logrado a través de Jesucristo. Y ahora, dentro de Jesucristo, vivimos dentro del ámbito del Espíritu, en el cual encontramos y recibimos beneficios, que es lo que estamos desglosando en este estudio del capítulo 8. Leíamos el versículo 1 al versículo 8 en la lección anterior, y algunos de los beneficios que pueden ser encontrados aquí, si me acompañan a la diapositiva. Tenemos aquí lección 12, parte B. Los objetivos, por supuesto, son hilativos a la lección anterior, puesto que es una continuación de la lección número 12. La lección anterior tenemos beneficios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Este estar en Cristo muestra la participación de nuestra vida en la vida del Espíritu de Dios. La participación de la vida en el Espíritu es otro de los beneficios que adquirimos al estar en Cristo. Esta participación de la vida en el Espíritu implica, por supuesto, una praxis de la vida de santidad, de la vida de Dios. La vivencia en el Espíritu es signo de nuestro estar en Cristo Jesús. Y el punto 3 tenemos acá, libres de la ley del pecado y la muerte por la ley del Espíritu. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, que era el instrumento o era un instrumento jurídico legal de muerte, y que el pecado aprovechaba, la ley del pecado aprovechaba para conducir al hombre infractor de la ley hacia la muerte. Pero hemos sido, dice Pablo, hemos sido librados de la ley del pecado y la muerte por la ley del Espíritu. Veíamos ahí, ¿verdad?, el versículo 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Tenemos otro beneficio. Dios condenó al pecado en la carne, lo cual era imposible para la ley por la debilidad del hombre, pero Dios lo hizo a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y, ¿verdad?, nos remitíamos a algunas secciones versiculares en el cual nos afirma la encarnación del Hijo y el propósito de esa encarnación.
Veíamos en el versículo 5, y aquí justamente el punto 5, el contraste de la vida en el espíritu y de la vida en la carne. A modo, por supuesto, de exhortación, el tono de Pablo acá es exhortativo y plantea el contraste, ese contraste entre la vida de la carne y la vida en el espíritu, las consecuencias y los beneficios sintetizados en esos tres versículos, 5, 6 y 7, y el 8, 4 versículos. Ahora estaremos viendo el versículo 9, que es continuación de esa parte del versículo 5, esa parte exhortativa, la habitación del espíritu en el cristiano, la vivencia de nuestro espíritu por la habitación del espíritu divino, y así de manera sucesiva. Vamos a darle continuidad a la lectura y análisis del texto. Leíamos entonces el versículo 5, capítulo 8. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces se plantea allí lamentablemente las consecuencias de la vivencia en la carne, pero a la vez los beneficios, la gracia y los beneficios encontrados en la vida del Espíritu, que son vida y paz. Vida a través del Espíritu de resurrección que actuó en Jesús tras su muerte, en el momento de la resurrección, y también paz, la paz de la cual hablábamos en el capítulo 5, esa paz que nos lleva a una reconciliación y amistad con Dios, contrario a la vida de la carne, que la vida en la carne y la estancia en la carne implican como consecuencia enemistad contra Dios. Recordábamos cómo Santiago les dice a los hermanos a quienes escribe: o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así pues, todo aquel que se constituye en amigo del mundo, también se constituye en enemigo de Dios. Y eso, ¿verdad?, como consecuencia de la vivencia en la carne. El versículo 9 y versículo 10 plantean la realidad beneficiosa de nuestra estancia en el ámbito del espíritu, y es justamente la habitación del espíritu en nuestras vidas, como también la señal, el Espíritu Santo como señal de pertenencia divina. Pero vosotros, versículo 9, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, plantea el apóstol. Ustedes no viven según la carne. Pablo da por sentado la realidad del cristiano. No vivimos según la carne. No vivimos de acuerdo al estilo de vida del mundo. No vivimos en la praxis del pecado. No. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Pablo plantea que la vivencia en el Espíritu, que conlleva a un rechazo de la práctica de la carne, es una realidad en tanto se tenga al Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestro ser. El apóstol, cuando escribe a los hermanos en Corinto, en el capítulo 3, primera de los Corintios, capítulo 3, ya mencionados con anterioridad, y el capítulo 6, versículo 19, Pablo plantea ahí, les dice: o no se dan cuenta o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o ignoran que su cuerpo, dice Pablo, es morada y templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros. Leemos ahí el capítulo 6, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros. Entonces, vemos la realidad de la presencia del Espíritu Santo en la vida y en el ser
del cristiano. Y esa realidad, por supuesto, nos ubica dentro del ámbito del espíritu en contraposición a la vivencia y actuar en la carne. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Tenemos entonces uno de los beneficios también es la habitación del espíritu en nuestro ser, es una señal de nuestra pertenencia a Dios. Pertenecemos a Dios. El cristiano viene a ser propiedad de Dios. Esto coincidiría con lo que el versículo, capítulo 6, versículo 15 y siguientes, Pablo ha dejado bien claro. Antes, bajo la ley de Moisés o fuera del ámbito del Espíritu y fuera de Cristo, pertenecíamos y estábamos subyugados a la ley del pecado, a la muerte. Y Pablo afirma que, sin embargo, cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, venimos a ser pertenecientes o a pertenecer a otro Señor, ya no al pecado como amo, sino a otro Señor. Y este, por supuesto, es Dios. Versículo 22. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, el cristiano ahora es esclavo de Dios, esclavo de Cristo. Y el concepto de esclavo implica pertenencia. Nosotros pertenecemos ahora a Dios, dice el apóstol Pablo, y la señal de pertenencia a Dios es justamente la presencia del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu de Cristo, señal de pertenencia divina. Y la vivencia de nuestro espíritu en relación con el Espíritu de Cristo implica también esa pertenencia. Dice el versículo 9, lo releemos. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Entonces, la presencia del Espíritu en nuestro ser nos pone en una posición privilegiada, en tanto que ya no vivimos según la carne. Pero también la presencia entonces del Espíritu en nuestro ser, en nuestro cuerpo, nos ayuda y nos beneficia como señal de que pertenecemos a Dios. Pero si Cristo está en vosotros, afirma Pablo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo es esto que Pablo afirma que el cuerpo está muerto a causa del pecado? Esto tiene que ver con el beneficio de la resurrección. Leemos a continuación el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Entonces, si bien es cierto, nuestro cuerpo, dice Pablo, está destinado a la muerte, sin embargo, eso no quita la realidad de que el Espíritu de Cristo esté en nosotros. Pero la realidad de que el Espíritu de Cristo está en nosotros trae como consecuencia de gracia la resurrección, la vivificación de nuestro cuerpo mortal. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, el cuerpo está todavía sumido, este cuerpo tangible aún está sumido dentro de las consecuencias de la caída. El tema de la caída es recurrente y la idea de la caída es recurrente al hablar de estos pasajes, puesto que es una realidad todavía en nosotros en tanto estamos en un cuerpo que aún no ha sido glorificado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero el espíritu, nuestro espíritu, vive a causa de la justicia. O sea, vivimos
Vivimos, nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu vive a causa de la justicia divina. La justicia divina no es otra cosa sino la justificación que hemos recibido de parte de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Leíamos en el capítulo 3 y siguientes de la carta a los Romanos. Recibimos la justificación. La justicia de Dios implica la justificación, el perdón de pecados recibidos sobreirados al cristiano por la fe en Jesucristo, por la fe en su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección. Y vivimos, por supuesto, nuestro espíritu vive, aunque nuestro cuerpo, en un sentido, esté muerto o esté destinado a la muerte. Esta lectura de la muerte como muerte física se corrobora con el versículo 11, como leíamos, puesto que el versículo 11 nos habla de la vivificación o resurrección de este cuerpo mortal a través del Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en ustedes, como realmente afirma el versículo 9 y 10, que el Espíritu de Dios vive en nosotros, entonces ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús y que vive en nosotros, dice acá el versículo 11, también a nosotros nos levantará, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Entonces, aquí se plantea el beneficio escatológico de la resurrección. Aquí se plantea el beneficio de la promesa escatológica de la vida después de la muerte, la vida de la carne, luego de la muerte. Esto hablando así de la vida de la carne después de la muerte, en el sentido de que hemos de ser levantados. Ha de acontecer en nosotros el concepto y la realidad y la experiencia de la resurrección. El tema de la resurrección justamente fue uno de los temas claves dentro de la predicación apostólica. Allá en el libro de los Hechos se nos menciona bastante. Quiero leer estos dos versículos en otras dos versiones. Vamos a ver el capítulo 8, versículos 9, 10 y 11. Lo leemos acá. Tenemos Dios habla hoy, Biblia de las Américas y la nueva traducción, la nueva versión internacional. Capítulo 8, versículo 9 al 11. Leo en la versión, la Biblia de las Américas. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Leeré el versículo 10 y 11 en la nueva versión internacional, el versículo 10 y 11. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. La traducción de Dios habla hoy, leemos el versículo 10 y 11. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos. La justicia de Dios no es sino la justificación que hemos recibido de parte de Dios a través del sacrificio de Cristo por la fe en ese sacrificio, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Vea la manera como interpreta estos traductores este versículo, esta porción bíblica. Pero si Cristo vive en ustedes,
El espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Estamos hablando entonces que nuestro cuerpo, a pesar de que nuestro espíritu sea de Dios y el espíritu de Cristo esté en nosotros y vive en nuestro cuerpo, eso nos hace justos. Sin embargo, nuestro cuerpo está destinado a la muerte justamente por el pecado y por las consecuencias de la caída en el Edén. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Cuando esto será una realidad, cuando Cristo venga por segunda vez. Esto será una realidad cuando Cristo se manifiesta en gloria, y como dirá el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 21, Él levantará, Él transformará nuestros cuerpos de acuerdo al cuerpo de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Leo el texto. Él transformará, él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando leemos Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y siguientes, cuando leemos el capítulo 15 de la carta a los Romanos, nos habla acerca de la realidad de la resurrección de la carne, la resurrección del cuerpo. Y uno de los beneficios entonces que el cristiano ha obtenido bajo el amparo del Espíritu o bajo la vivencia y el ámbito del Espíritu es la promesa de la resurrección. Ya nuestro espíritu ha sido justificado, ya nuestro espíritu ha sido redimido, ha sido adoptado, como veremos más adelante, por Dios. Ha sido adoptado por Dios, por el espíritu de adopción. Sin embargo, nuestro cuerpo, a causa de la caída y a causa de las secuelas de la caída que embargan nuestra carne todavía, nuestro cuerpo, este cuerpo que está sumido dentro de la miseria de la corrupción, dentro de la miseria del cansancio, de las enfermedades y del dolor y de la muerte, por supuesto está destinado a la muerte, a la manera como el autor a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es un decreto divino. La muerte, la experiencia de la muerte es un decreto divino y ha de acontecer a toda la raza humana. Nosotros, como bien explicábamos, como se leía en la sección del capítulo 5, nosotros participamos y nos identificamos con Adán todavía. Aún el cristiano se identifica con Adán todavía a través del cuerpo mortal y a través de las secuelas que nuestro cuerpo mortal experimenta, como es evidentemente la concupiscencia, los deseos engañosos, los apetitos de la carne que mal dirigidos o mal conducidos o desencausados, lamentablemente pueden conllevar al cristiano a caer en pecado, aunque no a la vivencia del pecado. Nuestro cuerpo, nuestro ser y aún el cristiano se identifica con Adán, con el primer Adán que cayó allá en el Edén. Nos identificamos con él a través de nuestro cuerpo, la debilidad de nuestro cuerpo, la fragilidad de nuestro cuerpo, fragilidad y debilidad manifestadas en el cansancio, manifestadas en el dolor, manifestadas en las enfermedades y por supuesto en el clímax de ello, la experiencia de la muerte como consecuencia de la caída. Nos identificamos todavía y aún el cristiano se identifica con ese primer Adán a través de esos elementos. Sin embargo, el cristiano se identifica con el segundo Adán. El cristiano, bajo el ámbito del espíritu, ahora se identifica con el segundo Adán a través del espíritu que vive en nosotros, que fue el espíritu que lo resucitó a él. Y en esto consiste entonces
el beneficio de la vida en el Espíritu para el cristiano, que ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos y que vive en este momento y que vive ahora en el cuerpo y en el ser del cristiano, también va a resucitar nuestro cuerpo en el día de la resurrección o en el día que Cristo venga por segunda vez. Y si aún nos encontramos con vida y no hemos experimentado la muerte, no experimentaremos entonces la muerte, sino la transformación de nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de gloria de Jesús tras su resurrección. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es una realidad ya, que nuestro cuerpo está muerto. Y cada día que avanza, cada día que pasa, cada minuto que avanzamos, estamos muriendo. Y muchas veces la paradoja es que gracias a Dios o tengo un día más de vida. No, cada día que pasa es un día menos realmente de vida que nos queda, puesto que nuestro cuerpo va en el proceso del deterioro tras la caída en el Edén. Y nuestro cuerpo todavía está sumido en esa realidad, esperando la adopción, dice el versículo 23. Esperamos, nuestro cuerpo también espera la adopción y la redención, esperando la adopción y la redención. Nuestro cuerpo físico, tangible, material, compuesto de carne y hueso, aún no ha sido glorificado, aún no ha sido adoptado, aún no ha sido redimido. Esa redención y esa adopción acontecerá cuando Cristo venga por segunda vez. Es la promesa y es el beneficio de la promesa que tenemos aquí, o la promesa como beneficio de la vivencia dentro del Espíritu y en Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto o destinado a la muerte, como traduce la versión Dios habla hoy. Quiero leerlo en una traducción, nueva traducción viviente. Romanos capítulo 8, versículo 10. Leemos: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Palabra de Dios. Y esto es uno de los beneficios, entonces, que se adquiere, que el hombre que se ha acogido al ámbito del Espíritu en Cristo adquiere como beneficio. La presencia del Espíritu en nosotros, que nos ubica en una posición de contraposición a la carne. La presencia del Espíritu en nosotros, que nos identifica como pertenencia de Dios. Y la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en nuestro ser, como garantía de que vamos a ser resucitados, de que nuestro cuerpo, que está destinado a la muerte por el pecado y por la caída, y bajo la caída en la cual todavía estamos, está destinado a la muerte. Aún con ello, por la presencia del Espíritu en nosotros, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús y que vive en nosotros, también nos levantará en gloria cuando Cristo se manifieste por segunda vez. Dese un repaso al concepto y al tema de la resurrección encontrados en el resto del Nuevo Testamento, así como algunos pasajes dentro del Antiguo Testamento. Versículo 11, entonces: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros.
Pablo da como una realidad la presencia del Espíritu en el cristiano. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo, en el versículo 12 y versículo 13, las palabras que expone acá tienen esa acentuación de exhortación, ese tono de exhortación hacia los cristianos, animando a los cristianos, tratando de hacer conciencia en la mente del cristiano a no ir y no practicar o no estar dentro del ámbito de la carne. Hermanos, somos deudores, no a la carne, somos deudores a Cristo, somos deudores a Dios, pero no a la carne. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea que el cristiano en algún momento puede llegar a incurrir en pecado o puede llegar a vivir en el ámbito de la carne. Está abierta la posibilidad, tristemente, en tanto nos encontremos en este cuerpo que aún no ha sido glorificado. Y esa es la razón por la cual mencionábamos y explicábamos un poco en la última sección del capítulo 7, que esta sección todavía es aplicativa en un segundo plano interpretativo extensivo a la realidad del cristiano. No en el sentido que todavía estemos bajo la esclavitud de la ley, del pecado y de la muerte. No, ya explicamos en la primera parte de esta lección número 12 que el cristiano ha sido liberado, ha sido librado realmente de la ley del pecado y de la muerte. Sin embargo, explicábamos que el cristiano, en tanto esté en este cuerpo, lamentablemente todavía viene arrastrando algunas experiencias de la vida en la carne, viene arrastrando todavía secuelas, decíamos, del estado de caída en el cual todavía nos encontramos, o en este caso, nuestro cuerpo todavía se encuentra en el estado de caída, que trae como consecuencia la debilidad en la carne y las pasiones engañosas todavía de la carne. De ahí la exhortación del apóstol Pablo, mencionábamos que él hace a los mismos cristianos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. La frase en sí implica la triste realidad que el cristiano en algún momento puede caer, en algún momento puede llegar a incurrir en la carne, puede llegar a incurrir en pecado. Y mencionábamos en la primera parte de esta lección 12 que el cristiano no está inmune al pecado. El cristiano no es inmune al pecado. La justificación que hemos recibido y la vivencia en el Espíritu no nos hace inmune al pecado. Sí nos da la fuerza y la potencia, el poder, la presencia del Espíritu nos da el poder para enfrentar al pecado, para enfrentar a la carne. Pero si el cristiano se descuida y no se ejercita en las cosas del Espíritu, si el cristiano se descuida y no se introduce dentro de la praxis de las obras del Espíritu, lamentablemente puede caer en la debilidad. Estará débil y caer en la debilidad del pecado. Pablo sabe bien esto y lo expresa a modo de realidad. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, es una realidad. Somos deudores no a la carne, como para que vivamos conforme a la carne o de acuerdo a los apetitos de la carne. No es que no estamos ahora sumidos a la ley del pecado y de la muerte como para que vivamos. La palabra allí, como para que vivamos, o sea, nuestra vida, un estilo de pecaminosidad. No, dice Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es una advertencia que implica posibilidad de poder llegar a ese extremo.
Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, si el cristiano está en la praxis de una vida de santificación, dentro de la vida del Espíritu, una praxis de santificación continua, arrepentimiento en el sentido de alejarse del pecado cada día y acercarse a Dios, y por implicación alejarse del pecado, entonces hacemos morir las obras de la carne. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso, y de allí que Pablo, y es importante retomar siempre y recordar tras estas lecturas lo que escribe a los hermanos en Galacia. En Galacia, Pablo les dice en el capítulo 5, versículos 16, ya leídos, pero necesitamos leerlo nuevamente. Digo pues, versículo 16, capítulo 5 de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu. Es una exhortación, un mandamiento exhortativo, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que el cristiano, lamentablemente, si se descuida, puede caer en la debilidad de la carne, en los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Hay un antagonismo, hay un dualismo, carne y espíritu, los cuales se oponen. Jesús ya lo mencionaba, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no caigáis en tentación, dice Jesús. Los ejercicios, la práctica que nos ejercita para la vida, según las palabras de Jesús, la oración, velar y orar para no caer en la tentación, o sea, no darle paso a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y a continuación Pablo estaría citando algunos ejemplos de prácticas de la carne. Y son las cosas que el cristiano debe cuidarse y evitar, en las cuales caer. Entonces, este versículo 12 y versículo 13, entonces no hacen sino exponernos la realidad, la posibilidad de que el cristiano en algún momento, si se descuida y no se esfuerza en vivir bajo el ámbito del espíritu, decíamos que el ámbito del espíritu es la práctica de las cosas del espíritu. Si se descuida de ello, el cristiano puede caer, el cristiano puede pecar. Y no porque no tenga el poder para decir no al pecado, simplemente porque se ha descuidado. No porque no tenga el poder para decir no a los deseos de la carne, a los deseos engañosos, simplemente que si se ha descuidado, puede incurrir en pecado. Aunque ya hayamos sido librados de la ley del pecado, aunque ya estemos libres de la ley del pecado, o sea, de esa fuerza incontrolable, sí, aunque estemos libres de esa ley del pecado, si nos descuidamos, podemos caer. Así que el apóstol nos menciona esta sección en la cual ha planteado entonces algunos beneficios de la vida en el espíritu. Veamos acá, por favor, acompáñenme en la diapositiva. La habitación del espíritu en el cristiano, el espíritu de Cristo, señal de pertenencia divina, la vivencia de nuestro espíritu por la habitación del espíritu divino. Vivimos y nuestro espíritu vive porque el espíritu de Cristo está en nosotros. Y esa relación nos lleva como consecuencia la esperanza escatológica de la resurrección, la promesa de la resurrección por la habitación o la presencia del Espíritu Divino en nosotros. El versículo 14, vamos a ver en este momento, el versículo 14 al versículo 17,
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, Pablo ya el tono de exhortativo lo ha dejado en el versículo 17 y ahora se dispone a continuar, por supuesto, mencionando algunos beneficios, pero con un tono más bien de enseñanza, alimentando el conocimiento del cristiano. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una verdad expresada, un punto expresado. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La guianza del Espíritu es justamente la vivencia del Espíritu y la práctica de las obras del Espíritu en nuestra vida. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué nos califica como hijos de Dios? Nuestra estancia y la guía de su Espíritu a nuestro espíritu. En tanto el cristiano se deje guiar por el Espíritu de Dios, en tanto el cristiano se deje guiar por el Espíritu de vida, entonces el cristiano será identificado como hijo de Dios. Lo contrario sería, si el cristiano no se deja guiar por el Espíritu de Dios, lamentablemente, pues no será declarado hijo de Dios. Y esto va en paralelo de idea con el capítulo 5 que leíamos, la exhortación del apóstol Pablo a vivir y andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu, esa es la exhortación de Pablo. Anden, caminen en el Espíritu. Y da algunas calificaciones allí. Caminen en el Espíritu. Y aquí es, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El beneficio ahora es la declaración de que somos hijos de Dios. En primer lugar, por cuanto el Espíritu de Dios nos guíe, y en tanto el Espíritu de Dios nos guíe, seremos declarados hijos de Dios. Beneficios de la vida en el Espíritu. Beneficios del cristiano en tanto esté bajo el ámbito del Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No somos esclavos de la ley ya. No somos esclavos tampoco de la ley del pecado, para estar en el temor de que podemos ser sentenciados por un tribunal humano a muerte, por incumplir un mandamiento de ley. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, afirma el apóstol, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El beneficio que hemos recibido bajo la vivencia del Espíritu y en Cristo es que el cristiano ahora ha sido declarado hijo de Dios por el espíritu de adopción. El espíritu de adopción es el mismo espíritu de Dios, el mismo espíritu de Cristo, el mismo espíritu de Dios de santificación que nos ha declarado hijos de Dios. No hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. La expresión Abba Padre implica la confianza y la íntima relación filial que el cristiano experimenta con Dios, a tal grado que Dios para el cristiano ya no es solamente Dios, ya no solamente es el Altísimo, sino que ahora ese Dios que es creador y sustentador también es Padre, a tal grado que utiliza el concepto de Padre en el sentido más íntimo de la palabra. Abba Padre, esa es la frase expresada acá, y esto denota la intimidad filial del cristiano en relación al Dios y Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, o a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Tenemos uno de los beneficios es el testimonio que el Espíritu hace a nuestro espíritu. Es el concepto de fe que el cristiano tiene, y esa es la conciencia de fe
que el cristiano adquiere en la vida del Espíritu y en su estancia en Cristo, de que realmente somos hijos de Dios. Esto es un acto de fe. La declaración de que somos hijos de Dios es una declaración de fe. Una declaración de fe dada y puesta en nuestros corazones y en nuestro raciocinio, en nuestra mente, por el Espíritu, a quien Pablo, o a lo cual Pablo llama el testimonio del Espíritu. Y el Espíritu, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, y si somos declarados hijos, si hemos sido declarados hijos de Dios por el Espíritu de adopción y por el testimonio del Espíritu en nuestra mente, en nuestro raciocinio, que se traduce en declaración de fe, entonces si somos hijos, afirma que también somos herederos. Otro de los beneficios que el cristiano ha adquirido es que somos herederos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios. El concepto o la idea de la herencia acá, la herencia que hemos de recibir, no es otra cosa sino la vida eterna. La vida eterna y nuestra presencia delante de la presencia de Dios. La glorificación de nuestro cuerpo. Todas las promesas escatológicas que han de ser cumplidas, todas las promesas escatológicas que han de ser cumplidas tras la venida de Jesucristo en gloria y tras la resurrección de nuestro cuerpo en gloria, según el cuerpo de resurrección de Cristo Jesús. Somos llamados a poder heredar la vida eterna y a poder heredar juntamente con Cristo todos. El concepto de coherederos con Cristo indica que si Cristo ha sido llamado o ha sido declarado heredero de Dios de todas las cosas, el cristiano igualmente tiene el beneficio de ser juntamente con Cristo o igual que Cristo, heredero también de todas las cosas. La carta a los Hebreos, en el capítulo 1, nos habla muy interesantemente el autor sagrado, por no decir el Espíritu Santo. En el capítulo 1, leemos desde el versículo 1 al versículo 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres a través de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Cristo ha sido constituido heredero de todo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, todo cuanto existe, el cielo, la tierra, el universo, todo cuanto sea conceptuado, ha sido declarado como herencia a Cristo, herencia al Hijo de Dios, Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Cristo ha sido declarado heredero de todo, dice acá, y por quien asimismo hizo el universo, y a quien constituyó heredero de todo, del universo, el cielo y la tierra, igualmente el cristiano, dice el texto acá, en Romanos capítulo 8, el cristiano ha sido también declarado hijo de Dios, y si es hijo también, igualmente heredero de Dios, y juntamente heredero con Cristo. Somos herederos de Dios y juntamente herederos con Cristo de todo cuanto existe. Esto, por supuesto, es una promesa escatológica dada al cristiano, una promesa dada a al hombre y la mujer que se han sometido al ámbito del Espíritu. De ahí entonces que hemos designado este capítulo como, el estudio de este capítulo, como los beneficios de la vida en el Espíritu.
Pero este heredar está supeditado a una condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En la glorificación y la herencia que hemos de recibir eh, están condicionados también al sufrimiento del cristiano que ha de padecer juntamente con Cristo. De ahí el concepto del sufrimiento en Cristo. De ahí el llamado al cristiano, el llamado al cristiano de padecer juntamente con Cristo y andar como Él anduvo. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento completamente nos habla acerca de la necesidad del cristiano de poder sufrir juntamente con Cristo. Para esto fuisteis llamados, dice el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El capítulo 4, versículo 13, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? ¿Y por qué hemos de gozarnos? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Realmente la glorificación está condicionada por los sufrimientos en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe a los hermanos, o más bien Lucas escribe acerca de Pablo, cuando llega a Listra y a Derbe, dice que en el capítulo 14, versículo 22, animando a los cristianos y exhortándoles a que pudiesen ellos mantenerse fieles a pesar de los sufrimientos. Leemos acá, versículo, capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo, también le dice que todos aquellos que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren vivir piadosamente han de padecer persecución. ¿Qué le parece? Todos los que quieren vivir piadosamente. Capítulo 3 de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y así podemos leer, continuar leyendo. Usted puede revisar segunda a los Corintios, igualmente el capítulo 4, versículo 16 y siguientes. Por tanto, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y así continúa el capítulo 5 hasta el versículo 10 por lo menos, hablando acerca de el cuerpo, acerca del sufrimiento y la glorificación del cuerpo por el sufrimiento y la permanencia en la fe en Cristo Jesús. Y si hijos, regresamos a Romanos capítulo 8, versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos visto entonces en esta oportunidad algunos beneficios de la vida en el Espíritu. Hemos visto la habitación del Espíritu en el cristiano, el Espíritu de Cristo, señal de pertenencia divina, la vivencia de nuestro Espíritu por la habitación del Espíritu divino, la promesa de la resurrección por la habitación del Espíritu divino en nosotros, y hijos de Dios por el Espíritu de adopción, hijos dentro del Hijo, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Hemos de dejar y terminar en esta ocasión en este versículo para continuar en la próxima lección
estudiando el capítulo 8 y dar por finalizado este capítulo. Agradeciendo a Dios, por supuesto, primeramente el tiempo que nos ha prestado, su finísima paciencia al permitirme abordar esta lectura y comentario con ustedes, y por supuesto a Dios. Dios le bendiga, Dios bendiga a sus familias, sus hogares, su hermano Guillermo Domínguez, quien les saluda. Bendiciones.